El próximo martes comenzará la votación en particular del proyecto que busca despenalizar el aborto en 3 causales. En la Comisión de Constitución de la Cámara Baja se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la ADC para introducir modificaciones a la causal de violación, mientras la ex senadora Soledad Alvear y un grupo de diputados de la Democracia Cristiana preparan una moción contraria a la iniciativa del gobierno. Queremos conversar de este y también otros temas. Tomamos contacto a esta hora con el diputado de la Democracia Cristiana, Aldo Cornejo. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, encantado. Diputado, bueno, comencemos hablando de este proyecto de aborto que presentó Soledad Alvear junto a otros, diputados parlamentarios de la Democracia Cristiana. Bueno, no lo ha presentado todavía, pero en el que busca limitar aún más las causales de aborto en el caso de riesgo de vida de la madre y busca más bien un acompañamiento en casos de embarazos riesgosos, cosa que se opone al proyecto que tiene el gobierno y que muchos han calificado como una deslealtad, como el propio Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista que integra la Comisión de Salud. Bueno, no me parece aceptable calificar de deslealtad que la ex senadora Alvear, que todos conocemos cuál es su posición en esta materia, intente a través de un grupo de diputados presentar un proyecto de ley en forma paralela al que estamos discutiendo o comenzamos a discutir, como usted bien lo indicaba, el martes en la Comisión de Constitución. Enseguida decir que al interior de la Democracia Cristiana, y no es ningún misterio, existen o coexisten diversas opiniones respecto del proyecto de interrupción del embarazo en las 3 causales que se tramita a partir del martes de manera particular. No es tampoco un misterio la posición de la senadora Alvear, que yo respeto, no comparto en general, y es expresión de la diversidad que hay al interior de la Democracia Cristiana. Hay que recordarle a la opinión pública que el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano acordó en esta materia libertad para cada uno de los diputados, de manera que nosotros vamos a votar absolutamente en conciencia y según nuestras propias convicciones. De acuerdo al mismo diputado Juan Luis Castro, que integra la Comisión de Salud, hoy la sociedad con la izquierda está incomodando a la Democracia Cristiana. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación, considerando además que son socios en un pacto electoral para las próximas elecciones municipales? Mire, yo creo que los parlamentarios, y me estoy acordando de la actuación del humorista anoche en la Quinta Vergara, debiéramos, o los dirigentes políticos, debiéramos hacer un esfuerzo para apreciar el valor del silencio. Creo que declaraciones como esa no contribuyen a la unidad que debe existir al interior de la nueva mayoría, a la eficacia en la gestión del gobierno de la presidenta Bachelet y naturalmente a las posibilidades de proyectar la nueva mayoría más allá del año 2018. Y tampoco contribuyen a que en una coalición donde coexisten diversos partidos que en determinadas materias tienen opiniones distintas, puedan convivir respetando la identidad y la opinión de cada uno de nosotros. De modo que no me parecen adecuadas ese tipo de declaraciones. Ahora, yo quisiera señalar que hay, y le repito lo que dije al comienzo, hay opiniones distintas al interior de la Democracia Cristiana y nosotros lo sabemos y lo asumimos de ese modo. Yo quisiera sí, sobre este particular, destacar lo siguiente. Primero, la voluntad del gobierno, expresada en la ministra del Cernam, la ministra Pascual, expresada en el ministro Eizaguirre, la voluntad, digo, de llegar a un acuerdo que satisfaga las aprensiones, las dificultades, las dudas que nosotros teníamos respecto del proyecto de interrupción del embarazo, que básicamente están concentradas en la causal número 3, que se refiere a la interrupción del embarazo por violación. Lo que a nosotros nos preocupa, y nos preocupaba, y creo que lo vamos a resolver de buena manera con el gobierno, es que esa causal no deje ninguna ventana abierta para que una persona, argumentando que fue violada, pudiéramos llegar a un aborto que estuviera fuera de las 3 causales. Se debiera acompañar de la denuncia en ese caso, ¿no es verdad? El senador Alvear ha planteado, que es el tema de la... ¿Perdón? Se debiera presentar... Diputado, se debiera presentar la denuncia junto con el argumento de aducir una violación para interrumpir un embarazo, cosa que no estaba contemplado originalmente en el proyecto. Efectivamente, a nosotros nos parece que en un caso de esa naturaleza tiene que haber obligatoriedad de la denuncia, a objeto de que el Ministerio Público investigue un delito como es la violación y no haya impunidad respecto de quién comete ese delito. Hay que pensar que la mayor parte de las violaciones ocurren al interior de los hogares.
en que es el conviviente, el padrastro, el padre, un hermano, un pariente, y a nosotros nos parece que eso es muy grave, naturalmente, muy doloroso, pero también tiene que ser esa conducta constitutiva de delito investigada como cualquier otro por el Ministerio Público, con mayor razón tratándose de un delito de tanta gravedad. Y en el caso del acompañamiento, nosotros hemos conversado con el gobierno, le hemos expresado lo siguiente, para decirlo con mucha claridad. Así como el proyecto permite, el Estado permite que una mujer en cualquiera de esas tres causales pueda recurrir a la interrupción del embarazo, ese es un derecho que le está reconociendo el proyecto, a nosotros nos parece que también el Estado tiene que acompañar a aquellas personas que en cualquiera de las tres causales opta por tener un hijo. Me explico, si hay una mujer que va a tener un hijo que tiene inviabilidad fetal, que tiene alguna malformación grave, esa mujer decide tener un hijo, creemos nosotros que el Estado tiene la misma obligación de acompañarla. Lo mismo ocurre en el caso de una mujer que siendo violada, toma la decisión libre y voluntariamente de tener ese hijo, a pesar de un hecho tan brutal como es la violación. En ese caso el Estado también tiene la obligación de acompañar a esa mujer que toma una decisión de tener a un hijo pese a ser víctima o fruto de un hecho tan brutal como es la violación. Ese equilibrio creo que lo hemos logrado en las conversaciones que tenemos con el gobierno. A partir del martes próximo tiene que materializarse en indicaciones que el gobierno presentará o presentaremos nosotros, y con esas indicaciones, con esta nueva redacción del proyecto, creo que vamos a estar en condiciones de poder votarlo favorablemente en la comisión y naturalmente defenderlo en la sala. El gobierno ha planteado el día de ayer, cuando volvió la presidenta Bachelet, que era uno de los proyectos de ley que eran prioritarios. ¿Ustedes pedirían la urgencia para este proyecto? No, mire, yo en un tema tan delicado como el aborto, yo creo que hay que despacharlo. Naturalmente hay que sacarlo de la Cámara de Diputados, enviarlo al Senado y que ojalá se convierta en una ley lo más pronto posible. Pero cuando hay diversas opiniones, cuando hay aprehensiones, cuando hay dudas como las que han existido, yo creo que el gobierno sabe que nosotros tenemos la voluntad política de votarlo a la brevedad posible, pero no me parece que el sistema más adecuado para producir un despacho pronto del proyecto sea algún tipo de urgencia. Yo creo que estamos bien encaminados y creo que en el mes de marzo, primera semana de abril, este proyecto ya debería estar discutiéndose en general en la sala de la Cámara de Diputados. De manera que no me parece por ahora necesaria la urgencia porque, como le dije hace un rato, ya tenemos un acuerdo en términos generales que hay que materializarlo en indicaciones y eso permite despachar el proyecto de la comisión. ¿Políticamente podría tensionar aún más a la coalición, a la nueva mayoría, si esto se extiende más allá del plazo que usted menciona, dado que estamos en un año electoral? Mire, yo espero que no. Yo le insisto, creo que este es un debate que hay que tomarlo con altura de mira. Y considerando que al interior de la nueva mayoría convivimos partidos y parlamentarios y dirigentes que respecto de algunas materias tenemos opiniones distintas como esta. Si usted revisa la experiencia en el derecho comparado en los distintos parlamentos del mundo, se va a dar cuenta que este no ha sido un tema fácil. En España, cuando se discute el tema del aborto, los partidos, algunos como el Partido Popular, el PP, dio libertad de acción, dio órdenes de partido. En Inglaterra, el Partido Laborista dio también libertad de acción a sus parlamentarios a propósito de otros temas relacionados con derechos sexuales reproductivos. En consecuencia, este es un tema complejo que se vota en conciencia, cada uno va a responder por su voto y el gobierno sabe que para un sector no menor de la democracia cristiana, este es un proyecto que con las correcciones que le hemos introducido es un proyecto que nos deja tranquilos. Y además, donde debiera a lo mejor producirse un debate con toda razón o con mayor legitimidad, es al interior de nuestro partido. Y creo que eso ya está zanjado, el Consejo Nacional tomó una decisión y aquí cada uno asumirá su responsabilidad y votará de acuerdo a sus propias convicciones. Diputado, hoy una encuesta del Consejo de la Transparencia dice que 9 de cada 10 chilenos cree que los políticos no tienen capacidad para resolver los problemas. Usted se acordaba anoche de la rutina de Edo Caroe, que la política fue el material para su rutina. ¿Qué le parece que hoy los políticos tengan este nivel de descrédito y que sea material para una rutina humorística? Mire, yo fui a la Quinta Vergara anoche y créame que yo esperaba una rutina de esa naturaleza o de ese contenido. Es la expresión, por lo demás,
de una sensación que no es ningún misterio decirlo, de malestar en la ciudadanía. La ciudadanía tiene molestia y ayer este humorista se refirió a alguna de ellas. La Unión no entiende cómo los bomberos pagan peaje. Tuvimos a puerta un paro camionero por el tema de los peajes. En fin, dio cuenta de los temas de la salud y dio cuenta de una realidad que está pasando hoy día en el mundo de la política y en el mundo de las instituciones públicas. Yo presencié el espectáculo, no tengo ningún reparo que formular, excepto que me pareció un poquitín sin respeto respecto de la figura de la presidenta Bachelet. Me pareció una exageración fuera de lo común, del resto no tengo ninguna objeción, y me di cuenta que él anoche fue portador de algo que la inmensa mayoría de la Quinta Vergara piensa en el día de hoy. Que no me gusta que piense así, sí, no me gusta, pero entiendo perfectamente que hay suficientes razones como que para que haya una sensación de malestar y que un humorista muy inteligente lo haya reflejado, lo haya asumido en su rutina, y de ahí, bueno, el gran respaldo y el éxito que tuvo. Eso ha ocurrido en todos los países del mundo, de manera que no nos debiéramos molestar ni extrañar por una rutina de esa naturaleza. Y eso, a propósito de su pregunta, da cuenta de lo mismo. La respuesta es más compleja, porque cuando la opinión pública piensa que las instituciones políticas no dan respuesta, no son eficientes, qué sé yo, ahí estamos frente a un problema más de fondo, que tiene que ver con la naturaleza, con las funciones, con la institucionalidad que hoy día tiene la Cámara de Diputados, que créame, nos dista mucho de lo que ocurría en el siglo XX. Entonces, cuando la gente ve que un proyecto de ley se demora 4, 5 años, 2 años, 3 años, y que hay discusión, tiene todo el derecho a pensar que la clase política, en este caso en particular, una institución como el Parlamento, no responde con prontitud, con oportunidad a problemas que la opinión pública hoy día tiene y que siente que son urgentes de resolver. De modo que sobre ese comentario, sobre esa encuesta, mi comentario es que la encuesta refleja lo que hoy día es una realidad del país y que genera naturalmente un desafío de marca mayor para los políticos, para las instituciones, y no solo tenemos que pensar en los temas de probidad, que hay que pensar naturalmente, pero también tenemos que pensar cómo modernizamos instituciones que siguen funcionando con normas del siglo pasado, como es el caso específico del Parlamento chileno. Diputado, finalmente usted hacía alusión a la presidenta Bachelet, que fue nombrada también en esta rutina humorística. ¿Cómo ve el regreso de la presidenta Bachelet una vez que ya salió Cristian Riquelme? ¿Salió el caso cabal de la moneda finalmente? Bueno, yo creo que sí. El caso cabal está radicado hoy día en los tribunales. Los responsables han sido formalizados. Vamos a ver si los tribunales los condenan. La formalización, usted lo sabe bien, no es una condena, es una notificación de investigación por parte del Ministerio Público. El señor Riquelme ya ha renunciado a su cargo, de manera que yo creo que lo que corresponde para tener un país en esta materia, al menos con cierto nivel de sanidad, es que quede radicado donde corresponde, que es en la institución de los tribunales de justicia. Yo creo que el caso Cabal, insisto, ha quedado ya fuera de la moneda, y yo espero que ya con esta definición nos concentremos en despachar la agenda legislativa en los primeros meses del año. No hay que olvidar que tenemos elecciones municipales y sobre todo tener un cronograma claro, con fechas en lo posible, qué vamos a despachar en el Congreso, cuáles son las prioridades, los procedimientos, y en torno a ello el Comité Político General el mayor acuerdo posible para evitar estos dime y diretes que le hacen daño al gobierno, a los políticos, y que retrasan el despacho de los proyectos de ley que muchos de ellos la opinión pública espera con bastante ansiedad, como es el caso de la interrupción del embarazo, la reforma de la educación superior, la reforma laboral y otros proyectos que van a ocupar la agenda legislativa del año. Diputado Aldo Cornejo, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con CNN Chile. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Muchas gracias.